Cada año, millones de nuevos inmigrantes con y sin papeles llegan a Estados Unidos. Para llegar, muchos esperan años para obtener visas y otros corren el riesgo de cruzar la frontera por el río o por el mar. Dejan sus casas y familias para ir a un país desconocido con costumbres completamente diferentes. Pero a pesar de todas las dificultades, la gente sigue queriendo ir a Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué los atrae a este país? Yo soy Kimberly Moreno y en este video te hablaré de la frase que ha marcado la vida de millones de personas: el sueño americano. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada y los Estados Unidos de América se convirtió en el país más poderoso del mundo. Pero no solo el más poderoso, también era conocido como la nación de las oportunidades, la libertad, el consumo masivo, igualdad y prosperidad. O por lo menos eso era lo que vendían los medios de comunicación de la época y lo que muchos percibían más allá de sus fronteras. Pues al encontrarse con los estragos de la guerra, los europeos soñaban con emigrar a la tierra prometida. Estados Unidos era un país en crecimiento con vastas extensiones de tierra disponible para aquellos dispuestos a establecerse y trabajar en ellas. Muchos inmigrantes europeos llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor, con oportunidades de prosperar económicamente. En ese tiempo eran épocas doradas para los estadounidenses. Las empresas estadounidenses, bancos y fábricas estaban produciendo en máximos históricos entre los años 1950 y 1970. Además, la exportación de productos americanos se encontraba en su mejor momento. Puedo decir que como nunca antes Estados Unidos lo tenía todo: reservas petroleras en Texas, la industria financiera más desarrollada en Nueva York, las fábricas más avanzadas del mundo en varios estados. Hasta la misma población estadounidense estaba viviendo un punto nunca antes visto en la historia del país. Migrantes de Europa y de todas partes del mundo se dirigían a América para buscar una vida próspera. Pero no olvidemos una de las razones por las cuales Estados Unidos se convirtió en una superpotencia. Y es que en el año 1944 las naciones más importantes del mundo se juntaron en Bretton Woods y decidieron que el dólar sería la única moneda para realizar transacciones internacionales y que ésta a su vez estaría respaldado por oro. Estados Unidos en ese entonces tenían todo el oro del mundo y era el único país desarrollado que no fue destruido por la guerra. Todas estas circunstancias consolidaron a Estados Unidos como el hegemón. Y aunque el término sueño americano se popularizó a mediados del siglo XX, sus raíces están presentes en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que establece que todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sueño americano es un concepto que ha estado arraigado a la cultura de Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo y ha sido parte del imaginario colectivo de la sociedad estadounidense. La frase se ha utilizado para describir la creencia en que cualquier persona, independiente de su origen o situación en la que nazca, puede lograr el éxito y la prosperidad a través del esfuerzo y el trabajo duro en Estados Unidos. El escritor y periodista James Truslow fue el responsable de acuñar formalmente el término en su libro Épico de América, publicado en 1953. En esta obra, James describió el sueño americano como ese sueño de una tierra en la que la vida debería ser mejor, más rica y más plena para cada hombre, con oportunidades para cada uno de acuerdo a su habilidad o logros. El concepto de sueño americano se consolidó en la cultura popular a lo largo del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. La idea del éxito basado en el esfuerzo personal y las oportunidades igualitarias se difundió a través de películas, música, literatura y discursos políticos. Sin embargo, con el tiempo la percepción del sueño americano ha sido objeto de debate. Algunos críticos argumentan que el acceso igualitario a las oportunidades no siempre ha sido una realidad
y que factores como el origen étnico, la clase social o la discriminación por el color de tu piel pueden influir en la capacidad de una persona para alcanzar el éxito en el país. Bueno, entonces podemos decir que el sueño americano es solo para unos pocos, o que el sueño americano ha perdido su brillo a medida que la desigualdad económica y social ha aumentado en el país. Empecemos por discutir la desigualdad económica, que se refiere a la magnitud de la diferencia económica entre ricos y pobres. Debido a que la mayoría de las sociedades están estratificadas, siempre hay una persona que sea más rica o más pobre que otra. Pero la pregunta clave es, ¿cuánto más rica o más pobres son? Cuando la brecha entre ellos es grande, decimos que existe mucha desigualdad económica. Cuando la brecha entre ellos es pequeña, decimos que existe poca desigualdad económica. Cuando los funcionarios estadounidenses se empezaron a preocupar por la pobreza en Estados Unidos durante la década de 1960, rápidamente se dieron cuenta que necesitaban averiguar cuánta pobreza tenía el país. Para ello se necesitaba una medida de pobreza oficial o una línea de pobreza. Esta línea se calculó por primera vez en 1963, multiplicando por 3 el costo de una dieta muy mínima, ya que un estudio de un programa de gobierno en 1955 había determinado que una familia típica estadounidense gastaba 1/3 de sus ingresos en alimentos. Así que una familia cuyos ingresos son inferiores a 3 veces el costo de una dieta muy mínima se considera oficialmente pobre. Esta forma de calcular la línea de pobreza no ha cambiado desde 1963. A pesar de que muchas otras cosas han cambiado, como la energía, el cuidado infantil y la atención a la salud, ahora ocupan un porcentaje mayor en el presupuesto de la familia típica estadounidense. En esa época era normal pensar que el que no quería trabajar por un buen salario que le permitiera comprar una casa era por flojo. Los que verdaderamente conseguían el anhelado sueño americano podrían trabajar y comprar una casa, un auto y darle estabilidad económica a su familia. En la actualidad, la adquisición de una vivienda propia es ampliamente señalada como un paradigma de alcanzar el tan anhelado sueño americano. Esta idea se vincula estrechamente con la noción de éxito financiero, ya que comprar una casa no solo implica una propiedad, sino que también representa un símbolo del logro económico. Sin embargo, detrás de esa imagen idealizada de prosperidad y oportunidades en Estados Unidos, hay mucho que debemos analizar. En efecto, Estados Unidos es reconocido por brindar oportunidades a individuos en función de sus capacidades y méritos. Este atractivo ha llevado a que muchas personas arriesguen sus vidas cruzando fronteras o visitando el país con la intención de establecerse y perseguir el sueño americano. No obstante, la realización de este sueño no es uniforme ni garantizada para todos. Una perspectiva crucial a considerar es el marcado aumento de la desigualdad de ingresos a nivel global desde la década de 1970. Pero ¿qué pasó en los años 70 en Estados Unidos? Que poco a poco fue matando el sueño americano. Pues bien, les cuento. Primero, el 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon anunció una serie de medidas económicas, entre las cuales la más influyente fue la decisión de suspender temporalmente la convertibilidad directa del dólar estadounidense en oro. Esto marcó el final del sistema de Bretton Woods, que había estado en funcionamiento después de la Segunda Guerra Mundial y que vinculaba las principales monedas del mundo al dólar y a su vez al oro. La desvinculación del dólar del patrón oro, como ya lo he explicado en este video que te dejo por acá, se debió en parte a la creciente demanda internacional de oro en un momento en que Estados Unidos estaba experimentando una inflación significativa debido a los gastos de la guerra de Vietnam y a las políticas de expansión monetaria. Además de la capacidad de mantener la paridad fija del dólar con el oro, se volvió más insostenible. Estados Unidos se estaba gastando el oro de todo el mundo sin tener ningún respaldo o ningún sustento como lo prometieron. Nixon también anunció una serie de medidas de control de precios y salarios como parte de su plan para combatir la inflación. Estas políticas resultaron en distorsiones en los mercados y dificultades para la gestión de la economía. Segundo, en octubre de 1973, los países exportadores de petróleo
Impusieron un embargo de petróleo a los países occidentales que apoyaban a Israel en la guerra de Yom Kippur. Como resultado, los precios del petróleo se dispararon, aumentando más de 400% en cuestión de meses. Esta acción tuvo un impacto económico de inmediato en Estados Unidos y provocó una crisis energética en Estados Unidos y en otros países industrializados. Estos acontecimientos ocurridos abrió el interrogante sobre si todavía existe el sueño americano para aquellos que no pertenecen a la élite financiera o que no han heredado la riqueza. Los datos revelan una realidad ineludible. En la actualidad, los ingresos tienden a crecer únicamente para los segmentos más acomodados de la sociedad, mientras que para otros ese sueño parece esfumarse gradualmente. Un aspecto preocupante que no debemos pasar por alto es la creciente crisis de vivienda que existe tanto en Europa como en el resto del mundo desarrollado. La falta de vivienda es un desafío serio que no solo afecta la dignidad y la calidad de vida de las personas. Un dato importante es que en Estados Unidos se construyó en promedio 270.000 viviendas menos por año entre 2001 y 2020, en comparación con el periodo entre 1968 y el año 2000. Ahora, para compensar la escasez de vivienda, Estados Unidos tendría que construir más de 2 millones de viviendas cada año durante una década. Es decir, debe casi duplicar la construcción de viviendas de lo que ha estado construyendo en la última década, y eso ahora parece una misión imposible. Alrededor de 72.700 personas pertenecientes a familias con menores se encontraban sin vivienda en 20 de las mayores ciudades estadounidenses en enero de este año, lo que indica un repunte del 37,6% en comparación con el año pasado. La cantidad se incrementó en 2/3 partes en Nueva York, mientras que también se aumentaron considerablemente en Colombia y en Texas. Y es que en la época dorada de Estados Unidos podrías fácilmente ahorrar un año y comprarte una casa, que en promedio valía alrededor de $25.000 en 1970. Es decir, que un estadounidense promedio podría trabajar y comprarse una casa sin problema. En el año 2000, el salario promedio era de $42.000 al año y una casa en promedio valía alrededor de $180.000. Así que en el año 2000, un estadounidense promedio tenía que trabajar más de 4 años para comprarse una casa. Asimismo, en el año 2022, el salario promedio en los Estados Unidos era de aproximadamente $24.000, pero el precio de una casa promedio ahora vale alrededor de $400.000. Eso quiere decir que un estadounidense promedio tiene que trabajar más de 10 años para poder comprarse una casa sin recurrir al crédito. Hoy en día, los estadounidenses promedios no tienen otra opción sino endeudarse para ser dueño de una vivienda después de 20, 30 o 40 años. Así que es un hecho que la esencia del sueño americano ha muerto. Eso no quiere decir que en Estados Unidos no puedas tener calidad de vida. Claro que la puedes tener, y más aún si eres profesional. Pero ahora ya nadie disfruta de las mieles del reconocido sueño americano. Hasta la próxima.